Buenos días, soy Eduardo Franco de la Unidad de Arritmias del Hospital Ramón y Cajal y hoy en esta clase vamos a hablar de síndromes arrítmicos. Entonces vamos a ver entidades, algunas de ellas genéticas y otras de ellas no, que pueden condicionar arritmias cardíacas. Bueno, en primer lugar vamos a dividir la clase en cosas que matan, cosas que tienen riesgo real para la vida, como el síndrome de Brugada, el síndrome de QT largo y el síndrome de QT corto. Esto es canelopatías genéticas que tienen riesgo de muerte súbita. Luego también vamos a ver una cosa especial que quizá puede ser que mate, que es el concepto de reparación precoz, y vamos a explicar el motivo por el cual ha habido tanto humo con este concepto en los últimos años, y también vamos a ver cosas que son benignas, que no matan, que no producen en general problemas, como son las extrasístoles ventriculares. Vamos a empezar con un orden inverso, empezando por las cosas más benignas y yendo hacia las cosas más malignas en la clase. Así que vamos a empezar a hablar de extrasístoles ventriculares. Ya sabéis que las extrasístoles son latidos adelantados y en concreto pues las ventriculares pues se caracterizan en el electro por ser QRS anchos, porque tienen un origen ventricular que aparece antes de lo que le tocaría aparecer a un QRS normal. Por ejemplo, en este electrocardiograma lo que vemos son latidos normales sinusales y entre dichos latidos sinusales normales veríamos aquí estos latidos de QRS ancho que no están precedidos por una onda P, sino que de repente aparecen, que se tendrían por tanto un origen ventricular. En concreto, pues bueno, las extrasístoles son muy frecuentes, aparecen en la mayor parte de la población realmente en algún momento de su vida y las debemos considerar como algo en realidad y en general. Realmente a cualquier persona que le hagamos un electro, si le hacemos un electro a 100 personas, uno de ellos tendrá extrasístoles en ese electro, simplemente en un electro de 12 derivaciones. Y es más, prácticamente el 100% de la población va a tener extrasístoles a lo largo del día o a lo largo de varios días. Esto es algo que debemos considerar que es normal, todo el mundo tiene extrasístoles. La mayor parte de las personas no las notan, son asintomáticas, pero a veces hay gente que las nota como vuelcos al corazón, como sensación más frecuente, u otras sensaciones raras, de latidos fuertes o latidos que se notan realmente adelantados a lo que deberían venir. Pero a veces lo que pasa es que no se nota el latido extrasistólico y lo que se nota es el latido posterior, que tiene una mayor fuerza y se nota como un vuelco al corazón, como un latido más fuerte de lo normal muchas veces. Bueno, ¿qué hay que hacer en pacientes que tienen extrasístoles? Lo principal realmente es tranquilizar, porque realmente es algo benigno que en la mayor parte de las veces no requiere tratamiento. Básicamente hacer un análisis de exploración física, un electrocardiograma de derivaciones para ver si hay extrasístoles, y si el paciente tiene muchas extrasístoles, se recomienda hacer un ecocardiograma. Y ahora veremos el motivo, para ver si existe o no existe cardiopatía estructural para la fracción de eyección. Entonces, si en pacientes que tienen síntomas por las extrasístoles, si queremos saber su relación con el esfuerzo, por ejemplo, pacientes que cuentan síntomas de esfuerzo, cuando no tengo esfuerzo, noto palpitaciones que son como raras o me late raro el corazón, pues podemos hacer una prueba de esfuerzo, simplemente si ese es nuestro objetivo, no es que haya que hacerlo en todos los pacientes. Y si queremos conocer la densidad de extrasístoles, esto es cuántas extrasístoles tiene el paciente en 24 horas, le haremos un Holter, pero si ese es nuestro objetivo, conocer cuánta densidad de extrasístoles existe. No en todos los pacientes, simplemente la mayoría de los pacientes lo que requieren es tranquilizarles para sabiendo que es algo benigno. En general, la mayor parte de los pacientes van a quedarse tranquilos, harán esa exploración y, como decía, un electro para tenerlas documentadas. Quizá en un electro de derivaciones no sean extrasístoles, pues podemos hacer una tira de ritmo de 12 derivaciones también para tener mucha información a lo largo de 1 minuto, 2 minutos, hasta que buscamos alguna extrasístole para tenerla documentada. En general, como os decía, el pronóstico es benigno, no hay relación con muerte súbita, en este caso son cosas que no matan, pero ¿cuál es el problema de tener extrasístoles? Si tienes poquitas, ninguno, pero si hay muchas extrasístoles, como en los latidos post-extrasistólicos y el propio latido extrasistólico son latidos desacompasados con el ritmo normal del corazón, podría existir un mínimo riesgo de taquimiocardiopatía. Esto es que por un tipo concreto de taquicardia, en este caso no por taquicardia sino por extrasístoles, puede deteriorarse la fracción de eyección con el tiempo. Sería un deterioro progresivo y es un deterioro que, si os fijáis, es infrecuente. Solamente el 4 o 6% de los pacientes que tienen extrasístoles pueden tener este riesgo, y el riesgo solo aparece en aquellas personas que tienen mucha densidad de extrasístoles. Las personas que tienen poca densidad de extrasístoles no tienen ningún riesgo de taquicardiopatía. Fijaos, básicamente las extrasístoles estamos mencionándolas como síndromes arrítmicos, cosas que pueden matar, aunque os he dicho que las extrasístoles son benignas, porque sí que se podrían considerar en cierto modo un marcador de cardiopatía estructural. Por ejemplo, aquí veis
mortalidad en relación, con la cantidad de extrasístoles que se tienen a lo largo del día. Las personas que están en el cuartil 1 de extrasístoles, que tienen muy poquitas, tendrían una mejor supervivencia en este grupo, que es un estudio experimental, mientras que las personas que están en el cuartil 4 con mayor número de extrasístoles tienen más mortalidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, no es por las extrasístoles, sino porque las extrasístoles son frecuentes en pacientes que no tienen cardiopatía estructural, pero también son un marcador de cardiopatía estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes bastantes extrasístoles, quizá se deba a que tienes algún tipo de cardiopatía estructural, y por eso las personas que tienen más extrasístoles tienen mayor mortalidad, porque en algunas de esas personas se desenmascara que existía una cardiopatía estructural subyacente. De ahí que en pacientes que tengan múltiples extrasístoles, en cuanto a número, que sean muchas las que tienen, tengamos que hacer un ecocardiograma. ¿Cuánto es muchas? Pues bien, este estudio intenta evaluar a partir de qué porcentaje de extrasístoles, en cuanto a latidos del día, podemos considerar que existe ese riesgo que os decía de taquimiocardiopatía. Y por tanto que tengamos que considerar pedir un ecocardiograma a los pacientes. Fijaos que aquí el mejor marcador de riesgo respecto a un cociente entre sensibilidad y especificidad, una relación entre sensibilidad y especificidad, pues le salió en este estudio un 24%. Eso significa que el 24% de tus latidos sean extrasístoles, esto es de que 1 de cada 4 latidos sean extrasístoles. Pero si os fijáis por aquí en el numerito 10, por debajo de 10% de extrasístoles, todos los pacientes tenían fracción de eyección normal, por encima del 50%. ¿Veis? Por debajo del 10%, todos los pacientes tenían fracción de eyección normal. Así que podemos decir que para ser lo más sensibles posible, y para que no se nos pierda ningún paciente que tenga o cardiopatía estructural subyacente, o bien que tenga taquimiocardiopatía, podemos establecer ese porcentaje que sería un 10% de extrasístoles, y como en un día hay 100.000 latidos, en general, podríamos decir a frecuencia cardíaca normal, podemos decir que más de 10.000 extrasístoles al día, pues en pacientes que tengan más de ese número de extrasístoles, existe ese riesgo que hemos dicho de taquimiocardiopatía. No hace falta que el paciente tenga un 10% de extrasístoles para que nosotros pidamos un ecocardiograma. Con menos extrasístoles también podemos pedir un ecocardiograma. Esto es cualquier paciente que tenga extrasístoles frecuentes. ¿Qué es frecuente? Frecuente es, por ejemplo, que en una tirada de ritmo de un minuto nos encontremos varias extrasístoles. Nos encontramos 2, 3, 4 extrasístoles en un minuto. Quiere decir que en una hora, pues si hay 2 por minuto, habrá 120 en una hora, y en un día, pues quizá haya 1.000, 2.000 extrasístoles, que ya es un número relevante. No es un número suficiente como para causar por sí mismo taquimiocardiopatía, gráfico de la derecha, pero sí que podría ser un marcador de que existe cardiopatía subyacente. Esto es, aunque ese paciente no le vayamos a tratar sus extrasístoles, si son asintomáticas y no le molestan, sí que habrá que hacer un ecocardiograma para saber si hay cardiopatía subyacente. Por lo tanto, números a recordar en extrasístoles. En pacientes con extrasístoles esporádicas no hay que hacer absolutamente nada. En pacientes con extrasístoles frecuentes, que les hacemos un electro y en el electro hay varias extrasístoles, le hacemos una tira de ritmo y en la tira de ritmo hay varias extrasístoles, pues ahí hay que hacer un ecocardiograma y pedir un Holter para saber la densidad real de extrasístoles que existen. Los pacientes que tengan más del 10% de densidad de extrasístoles son pacientes con riesgo de taquimiocardiopatía y por tanto tendríamos que plantearnos si en estos pacientes necesitamos un tratamiento. Pero no tiene por qué ser así. No tienen por qué necesitar un tratamiento estos pacientes, ya que el riesgo de desarrollar taquimiocardiopatía es muy bajo. Como os decía, solamente entre el 4 y el 6%. Entonces, ¿cuándo hay que tratarlas? Cuando los síntomas que producen son importantes, porque muchas personas notan vuelcos, pero simplemente al mencionarles, mira, pues esto que te pasa es algo totalmente benigno, no tiene mayor relevancia, se quedan tranquilos, y si los vuelcos son esporádicos, que lo notan un par de veces al día y ya está, pues ya no le vuelven a dar importancia y prefieren no recibir tratamiento. Es lo que ocurre con la mayoría de los pacientes. Pero si existe taquimiocardiopatía, porque lo hemos documentado en un ecocardiograma, o bien si la densidad de extrasístoles es de más de 10.000 al día, aunque el paciente esté asintomático, en este caso, si lo prefiere el paciente, le podemos proponer tratamiento. Si no lo prefiere el paciente prefiere no recibir tratamiento, ¿qué habrá que hacer? Hacer un seguimiento ecocardiográfico periódico, en general anual, para ver si aparece taquimiocardiopatía en esos pacientes que tienen muchas extrasístoles y ese riesgo existe, recordad, entre un 4 y un 6% de riesgo, ¿no? ¿Cómo las podemos tratar? Pues con fármacos, en general, lo habitual es probar inicialmente con metabloqueantes o calcioantagonistas, que son menos potentes, y pues si no son eficaces, si el paciente tiene intolerancia a estos fármacos, podemos utilizar flecainida, que es un fármaco más potente para inhibir la aparición de extrasístole. Y, por otra parte, las podemos tratar mediante ablación, que sería un tratamiento curativo y que además evita la necesidad de tomar fármacos a largo plazo. ¿Cuál es el origen más frecuente de las extrasístoles? El origen más frecuente es la región de los tractos de salida, que es una región en la cual se encuentra, fijaos en esta
proyección primero aquí de la derecha, que es una proyección oblicua anterior izquierda, un poquito rotada hacia aquí craneal, en la que vemos pues una carcasa epicárdica del corazón, y vemos por aquí la arteria pulmonar, vemos la aorta que se lee por detrás, pues esta región, donde está la arteria pulmonar y la aorta, la región del tronco cono embrionario es la región de los tractos de salida de los ventrículos. El ventrículo derecho, que tiene un tracto de salida anatómico real, que en esta versión postero anterior, viendo el corazón desde atrás, vendría por aquí, tracto de salida ventricular derecho, que se continúa con la arteria pulmonar, y abrazando esta estructura está a la raíz aórtica que quedaría hacia posterior. Aquí el seno de valsalva izquierdo, aquí el seno no coronariano, y por delante veríamos el seno de valsalva derecho. Aquí abajo estaría, en este caso, tapado por la carcasa epicárdica del ventrículo derecho que viene por debajo de la arteria pulmonar. Aquí a la derecha os he marcado también el territorio que tienen las arterias coronarias, ¿no? Del seno del valsalva izquierdo, arteria del tronco coronal izquierdo, se viene arteria circunfleja y en arteria descendente anterior. Aquí en la proyección postero anterior os he marcado también la relación que tendrían estas estructuras con la continuación del seno coronario, que es esta estructura aquí, que es la gran vena cardíaca, que se continuaría y estaría justo posterior a estas estructuras, a la raíz aórtica del tracto de salida del ventrículo derecho. Y esto que he pintado aquí por debajo de la raíz aórtica es lo que se llama tracto de salida del ventrículo izquierdo, que realmente no es una estructura anatómica como el tracto de salida del ventrículo izquierdo, sino simplemente es pues el músculo ventricular del ventrículo izquierdo que está justo por debajo de la raíz aórtica en íntima relación con la unión mitro-aórtica. También incluimos dentro de esta región de los tractos de salida la porción epicárdica del tracto de salida ventrículo izquierdo, que estaría por aquí, que se llama left ventricular summit o techo del ventrículo izquierdo. También lo incluiríamos dentro de toda esta región anatómica, que es la zona que más probablemente produce extrasístoles, siendo el sitio más frecuentemente productor de extrasístoles dentro de la región de los tractos de salida el tracto de salida del ventrículo derecho. Muy bien, aquí tenemos ejemplos de extrasístoles. ¿Cómo reconocer si son del tracto de salida o si no lo son? Bueno, pues las extrasístoles del tracto de salida, de la región de los tractos de salida, como la región de los tractos de salida está muy arriba en el corazón, está muy superior en el corazón, si tenemos extrasístoles que salen de ahí, tendrán un eje muy inferior y por tanto veremos que son extrasístoles que son positivos en 2, positivos en 3 y positivos en AVF, muy positivos en red monofásica, como veis aquí en este electrodo de la izquierda. Sin embargo, las extrasístoles que surgen de otros territorios, pues no van a tener esas características tan llamativas, ¿no? Pues aquí a la derecha, pues tienes un paciente con extrasístoles ventriculares porque tiene QRS anchos adelantados a donde le tocaría y que no se preceden de una onda P previamente y no tiene esa forma. En 2 es negativo, por ejemplo, en 3 también, en 11 también, pues vendrán de cualquier otro sitio del corazón. Será un sitio, por ejemplo, en este caso el ventrículo izquierdo, porque es positivo en V1. Por lo tanto, vendrá del ventrículo izquierdo e irá hacia el ventrículo derecho. Pero está claro que en este caso no son de los tractos de salida. ¿Por qué es importante saber si las extrasístoles de un paciente son del tracto de salida, de los tractos de salida o es de otra localización completamente distinta? Porque las extrasístoles de los tractos de salida, que son las más frecuentes, responden muy bien a la ablación. La ablación es un tratamiento curativo en ellas, una eficacia global que podríamos estimar en más de un 40% de curación, de que el paciente tenga muy poquitas extrasístoles después del procedimiento, si eran sintomáticas, que se le quiten los síntomas, por lo tanto, y si no lo eran, que evitemos el riesgo eventual de taquimicardiopatía en el futuro. Sin embargo, las extrasístoles con una localización distinta a los tractos de salida, para estos pacientes, la ablación también es un tratamiento que podemos considerar, pero que tiene una eficacia menor, quizá del 80%, que ya no es el 90-95% como teníamos previamente, también es un tratamiento eficaz, pero que tiene menos grado de eficacia y quizá un pelín más de riesgo de complicaciones. Por ejemplo, en este caso, en el paciente de la izquierda, las extrasístoles venían de aquí, del tracto de salida del ventrículo derecho, en su porción más septal. Aquí hemos pintado también donde estarían los senos de valsalva de la válvula aórtica y la gran vena cardíaca, la continuidad del seno coronario. Pues en este caso, tracto de salida del ventrículo derecho, septal. En esta proyección, que es una proyección en la que aquí está la cara anterior y aquí estaría la cara posterior del corazón. Es una proyección lateral. En cambio, el paciente de la derecha pues tiene sus extrasístoles cuyo origen está aquí. Fijaos, esto es un mapa del ventrículo izquierdo y vienen de esta zona que es un músculo papilar que está dentro del ventrículo izquierdo. Muy bien, aquí tenemos otras extrasístoles y básicamente pensadlo vosotros solos en casa. ¿De dónde vienen estas extrasístoles? ¿Son de tracto de salida o no son de tracto de salida?
Pues tras unos segundos de reflexión, pues probablemente hayáis llegado a la conclusión de que sí son de tracto de salida. ¿Por qué? Pues porque son muy positivas en 2, muy positivas en 3 y muy positivas en AVF. También tienen que tener otra característica que no os había contado previamente, y es que el QRS tiene que ser negativo en AVR y negativo en AVL. ¿Por qué? Pues porque AVR y AVL son derivaciones que están colocadas en los brazos. Por lo tanto, si algo se aleja de la parte superior del corazón y va hacia abajo, se alejará de los brazos, por lo tanto, se alejará de AVR y se alejará también de AVL. Realmente, ese sería el criterio completo para decir que las extrasístoles son de tracto de salida. Tienen que ser muy positivas en cara inferior y tienen que ser negativas en R y en L. Ese sería el criterio completo. En este caso, fijaos que esta extrasístole venía de la región de los tractos de salida, no del tracto de salida ventricular derecho, sino en concreto de la raíz aórtica, del seno de Valsalva izquierdo, en este caso. Estas imágenes que pongo con colorines son mapas realizados, mapas electroanatómicos, mapas tridimensionales del corazón realizados en procedimientos de ablación. Y los puntos donde están los colores más cálidos, más rojos, son zonas que se activan primero en el corazón durante las extrasístoles. En este caso, el latido extrasistólico sale este puntito blanco de aquí, que aquí está marcado donde se realizó la quemadura de la ablación, que es pues justo ahí al lado y que fue eficaz, y luego el resto del corazón se va activando, primero lo rojo, luego lo naranja, luego lo amarillo, lo verde, lo azul, lo añil, lo violeta, ¿vale? Muy bien, fijaos en este otro ejemplo, estas son también extrasístoles de tracto de salida. Digo yo directamente porque son positivas en 2, 3 y en OVF y negativas en R y en L. Vale, pero los tractos de salida pues son muchas estructuras realmente juntas, ¿no? Pueden ser tracto de salida ventricular derecho, raíz aórtica, el led ventricular summit, que sería la parte epicárdica de todo esto. Pues por lo tanto, no es lo mismo que sean extrasístoles que vengan de, por ejemplo, el tracto de salida ventricular derecho, que para hacer una ablación pues simplemente entraremos por una vía venosa y llegaremos a las cavidades derechas del corazón, que sean, por ejemplo, extrasístoles cuyo origen está en la raíz aórtica, para el cual nos meteremos al corazón a través de una arteria, de la arteria femoral, para llegar a través de la aorta con nuestros catéteres a la raíz aórtica, ¿no? Pues bien, ¿cómo saber si son más del lado derecho o más del lado izquierdo del corazón? Pues fijaos en las derivaciones, pues V1 fundamentalmente y V2. Cuanto más positivas sean estas derivaciones, más izquierdo será el origen de las extrasístoles, dado que cualquier cosa que salga del ventrículo izquierdo tiende a ser más bien positivo en V1, como recordáis que lo hemos dicho antes de la extrasístole que venía del músculo papilar, ¿no? Entonces, cuanto más positividad tengamos en V1, más probabilidades tendremos de que las extrasístoles tengan un origen del lado izquierdo del corazón. Si queremos someter a este paciente a ablación, puede ser un poco más laborioso porque tenemos que ir por una vía arterial y son procedimientos que simplemente por tener que pinchar la arteria en vez de la vena tiene un pelín más de riesgo porque tiene más probabilidades de sangrado una arteria que tiene altas presiones que una vena que tiene bajas presiones. Además, si os fijáis en estas dos extrasístoles son muy parecidas porque pues las dos, que son muy positivas en cara inferior y negativas en R y en L, que las define como extrasístoles de tracto de salida, son positivas en V1 directamente y en todas las precordiales. O sea, son muy del lado izquierdo. ¿Qué es la diferencia? Pues en el caso de arriba, si os fijáis, el QRS es muy estrechito y en el caso de abajo es un pelín más ancho con un origen un poquito más lento, más deltoideo que decimos. ¿Y esto a qué se debe? Pues que las de arriba, que son más estrechitas, tienen un origen más endocárdico y las de abajo, que son más anchas, tienen un origen más epicárdico. En este caso, las de arriba surgen del lado izquierdo del corazón. ¿Y de qué parte? Pues la parte esa que llamamos tracto de salida del ventrículo izquierdo. Fijaos que este es el ventrículo izquierdo, esto sería el tracto de salida, que es la región inmediatamente por debajo de la aorta, no es que sea una región anatómica, y aquí estaría la aorta ascendente, el calloide y la aorta descendente, ¿verdad? Pues esto saldría de la parte endocárdica del tracto de salida. Esto es para ablacionar, hay que hacer un abordaje endocárdico, mientras que estas de aquí abajo salen de esta zona de aquí, de esta zona epicárdica, que os lo he traído con un esquema para que se vea mejor, que es lo que se llama el ventricular summit, el techo del ventrículo izquierdo. Para acceder a esta zona y poder hacer ablación, pues epicárdicamente no se puede. ¿Por qué? Porque es una zona que está tapada por el apéndice, por la orejuela de la aurícula izquierda, que aquí nos la han desplegado, pero que con un paciente real vendría por aquí delante y nos taparía esta zona, y tiene muchísima grasa. Y además, por aquí salen las arterias coronarias. Aquí sale el tronco, que se bifurca en circunfleja y en descendente anterior. De modo que es una zona que epicárdicamente es difícil de quemar, pues porque tiene mucha grasa, porque están las arterias coronarias. ¿Y cómo narices hacemos para llegar por aquí? Pues para llegar a esta zona lo hacemos endocárdicamente, pero con truco. Esto es, no es endocárdicamente. Utilizamos una estructura que pasa por aquí, que es la gran vena cardíaca. La gran vena cardíaca, pues sale el seno coronario tiene un origen de la aurícula derecha, que estaría por aquí,
posterior y luego da la vuelta al anillo mitral, da la vuelta al anillo mitral, da la vuelta al anillo mitral y viene por aquí. Sería la continuación del seno coronario, que se llama gran vena cardíaca, que da la vuelta al anillo mitral y viene justo por debajo del lead ventricular summit. Desde el seno coronario, de su parte final, que es la gran vena cardíaca, podemos hacer quemaduras que inciden en esta posición, pero si os fijáis son procedimientos pues un poquito más complejos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos realmente con pacientes que tienen extrasístoles? Pues fijaos, esto es un esquema que nos puede servir para el manejo de los pacientes. En un paciente que está asintomático o que tiene taquimiocardiopatía, pues le tenemos que ofrecer tratamiento. En cambio, si el paciente está asintomático y las extrasístoles son de una densidad baja o intermedia, nos llegan a 10.000 al día, pues simplemente pues, podemos hacer un seguimiento con este paciente y ya está. Si las extrasístoles son de alta densidad, en cambio, pues tenemos que decir al paciente qué es lo que prefiere. ¿Qué prefieres? ¿Hacerte un ecocardiograma todos los años, hacer un seguimiento? ¿O bien tratarte para evitar el riesgo de que tengas taquimiocardiopatía en el futuro? Si el paciente prefiere seguirse, pues nada, le hacemos un ecocardiograma anual y ya está. Si el paciente prefiere tratamiento, pues si las extrasístoles son de la región de los tractos de salida, que son las más frecuentes, que son las que vamos a ver aquí, nos vamos a fijar en dónde está la transición del QRS. ¿Qué es eso? En las derivaciones precordiales vamos a ver dónde el QRS se convierte en positivo. Si es en las derivaciones de V4, V6, lo más probable es que el origen sea el tracto de salida del ventrículo derecho. V1, V2, V3 serían muy negativos. Así que en este caso, pues como el abordaje va a ser sencillo, pues solamente venoso, etcétera, pues vamos a ir directamente a ablación, casi mejor que fármacos. Cuando la transición está en V3, ni para ti ni para mí, no está en las precordiales derechas ni en las izquierdas, sino centradita, es posible que el origen de las extrasístoles sea el tracto de salida del ventrículo derecho o bien la raíz aórtica. En principio, iremos a ablación, pero en centros que tengan buena experiencia con la ablación. En centros con menos experiencia, o si el paciente lo prefiere, pues se puede empezar con fármacos, porque en este caso, como tenemos que hacer un abordaje arterial, existe un mayor riesgo de hematomas o complicaciones vasculares en relación con el procedimiento de ablación. Si la transición está en V1, V2, entonces ya desde V1, V2 las extrasístoles son positivas, pues claro, directamente pensaremos más bien que vienen o de la raíz aórtica o del tracto de salida ventrículo izquierdo. Así que lo mismo que antes, pues la ablación en centros de alta experiencia o bien inicialmente fármacos. Pero sin embargo, tenemos sospecha en el lead ventricular summit, que es una estructura epicárdica, como os decía, es difícil de llegar. Muchas veces intentamos llegar a través de la gran vena cardíaca, etcétera. Pues en este caso, quizá lo más recomendable sería, salvo que estemos en un centro de muy alta experiencia y el paciente lo prefiera, empezar con fármacos, por la mayor complejidad del procedimiento de ablación. Si el paciente es refractario o lo prefiere, porque no prefiere tomar fármacos a largo plazo, pues iremos a ablación y el mapeo inicial debe incluirnos, tenemos que meter primero la gran vena cardíaca para saber si allí tenemos un buen lugar donde poder hacer las quemaduras. Bueno, esto es muy técnico, tampoco quiero aburriros ni quiero que recordéis todo este berenjenal de cosas a hacer en los pacientes, simplemente recordar la parte superior, que es la importante de este esquemita, que si el paciente con extrasístoles tiene síntomas o taquimiocardiopatía, debemos ofrecer la opción de tratamiento y en principio, si las extrasístoles sobre todo son de tracto de salida, se le debe plantear la opción de realizar ablación porque es un procedimiento curativo que evita la necesidad de un seguimiento a largo plazo y evita la necesidad de necesitar tratamiento a largo plazo. En cambio, en pacientes asintomáticos, si tienes extrasístoles de poca densidad, esto es menos de 10.000 al día, con hacer un seguimiento suficiente, no hay que hacer absolutamente nada. Y seguimiento, en este caso, no incluye pruebas extraordinarias, simplemente seguimiento puede ser, bueno, mientras sigas con poquitas extrasístoles, si son de baja densidad, si tienen muy pocas, pues nada, estate tranquilamente y si en algún momento de tu vida notas que van a más las extrasístoles, vuelve a consultar. No significa que haya que hacerle pruebas anualmente a un paciente que tenga 4 extrasístoles al día o 100 extrasístoles al día o 1000 extrasístoles al día, porque ahí el riesgo de taquimiocardiopatía prácticamente podemos decir que no existe. A esos pacientes les diremos simplemente que en el momento del futuro que ellos consideren oportuno volver a consultar porque tengan porque noten más los síntomas o yo que sé, a los 2-3 años si empiezan a notar síntomas porque estos son pacientes asintomáticos, pues que consulten de nuevo, pero no hace falta hacer un seguimiento muy estrecho. En cambio, en pacientes que tengan extrasístoles de alta densidad o bien taquicardias ventriculares, estos pues más de 3 o más extrasístoles seguidas, pues ya pues en función de lo que prefiere el paciente. Si el paciente prefiere recibir tratamiento, pues tratamiento, y si no sigue, tenemos que hacer un seguimiento pautado todos los años con ecocardiogramas para ver que no aparezca taquimiocardiopatía. Eso es lo que quiero que os centréis, con la parte superior del esquema. Muy bien, vamos a ver ya el resto de cosas de la clase. La siguiente cosa que queríamos ver es una cosa que quizá pueda ser que mate, que es el concepto de repolarización precoz. ¿Qué narices es eso? Pues básicamente la repolarización precoz se define electrocardiográficamente como la presencia de una elevación del ST que sea por lo menos de 1 milímetro en 2
por lo menos, derivaciones que bien sean laterales, esto es V5, V6, 1 y L, o bien de la cara inferior, 2, 3 y AV. Por ejemplo, este paciente, vamos a ver el electro, tiene ritmo sinusal, va más o menos, pues, 4 y 3, 7, pues con 40 o 45 latidos por minuto, probablemente sea de una persona deportista, tiene un PR basal, pues en torno a 200 milisegundos, 220 milisegundos, probablemente es una persona deportista y que es vagotónica, y pues tiene el QRS estrecho y la repolarización es normal, salvo que porque tiene el segmento ST elevado y no es el segmento ST en el punto J. Esto es justo donde acaba el QRS y empieza el segmento ST. Aquí las derivaciones de los miembros no lo hemos elevado, pero si nos vamos a las precordiales, fijaos que en V3 está elevado, en V4 también, en V5 también y en V6 también un poquito. Fijaos, V3 y V4 son las derivaciones más llamativas y donde más vais a ver elevación del ST en gente joven. En general, mucha gente joven deportista tiene elevación del ST en V3 o V4 y les decimos, ¿tienes repolarización precoz? Pues bien, no deberíamos utilizar ese nombre. Esto sería un electro normal. Una persona joven si solamente miramos V3 o V4. Tenemos que mirar direcciones laterales, V5, V6 o la cara inferior para decir que el paciente tiene repolarización precoz. No se define por V3 o V4, que es donde más lo más llamativo lo vamos a ver, sino que tenemos que fijarnos en V5 o V6 y aquí sí que hay elevación del ST como de 1 milímetro más o menos. Por lo tanto, podemos decir que este paciente sí que tiene repolarización precoz, fijándonos por lo tanto en esas derivaciones. ¿Cuál es el problema de la repolarización precoz? ¿Por qué se le ha dado tanto bombo o hay tanto humo sobre la repolarización precoz en los últimos años? Pues bien, porque es algo que es relativamente frecuente en los electros. Hay mucha gente joven, sobre todo, que tiene repolarización precoz. Fijaos este otro electro. Pues si nos fijamos este electro, pues es un paciente que tiene ritmo sinusal, va con 80 por minuto, tiene el PR normal, tiene el QRS estrecho, y fijaos, si os fijáis, tiene elevación del ST. Tiene elevación del ST en cara inferior, y tiene elevación del ST, pues un pelín en V3, V4, también V5, V6, que es una elevación cóncava. Bueno, si veis este electro, por favor no penséis que el paciente tiene repolarización precoz. Preguntad si al paciente le duele el pecho, porque lo más probable es que te diga que sí, que le duele a modo de pinchazos que aumentan con la inspiración y si se tumba y que mejoran si echa el cuerpo para adelante o si echa el aire, porque este es el electro típico de una pericarditis. Entonces esto no es repolarización precoz. Es muy frecuente, como os decía, afecta a entre 1 y el 3% de la población general. Esto es, mucha población tiene repolarización precoz. ¿Hay que alarmarles y hay que decirles que quizá puedan tener riesgo de muerte súbita? Pues realmente no. Es algo muy frecuente, sobre todo en gente joven que hace deporte. Pero salió este artículo, que es un artículo del New England, que ya tiene unos años, es de 2008, y fijaos el título que tiene directamente. La muerte súbita cardíaca asociada con repolarización precoz, directamente para darnos miedo a los lectores. Claro, esto se puede malinterpretar porque el título directamente dice que la muerte súbita cardíaca está asociada con la repolarización precoz, es lo que dice. Pero realmente, si nos vamos al artículo, ¿qué es lo que hizo este artículo? Este artículo cogió pacientes que habían tenido muerte súbita. Ya la habían tenido y miró sus electros. Había algunos de ellos que tenían repolarización precoz y otros no. Pues bien, siguiéndoles hacia el futuro, vieron que aquellos pacientes que ya se habían muerto una vez, ya habían tenido un evento de muerte súbita y tenían repolarización precoz, parece que tenían más riesgo de recurrencias de muerte súbita en el futuro. En cambio, los que no la tenían, parece que el riesgo era menor. Pero fijaos que no es en población general, es población que ya ha tenido un evento de muerte súbita. Pues en estos pacientes, tener repolarización precoz es un marcador de que te puede volver a pasar. Pero simplemente es eso. Porque estos pacientes son pacientes que ya han tenido un evento de muerte súbita. No es población general que cogemos al azar de entre cualquier persona. Ya han tenido un evento, como os decía, y es en esos casos en los que la repolarización precoz sí que es un marcador de que puedes tener más riesgo de tener muerte súbita en el futuro. ¿Nos va a aportar algo? Pues no, porque cualquier paciente que tiene muerte súbita cardíaca, cuyo origen sea arrítmico o entendemos que sea arrítmico, le vamos a hacer lo mismo, poner un desfibrilador, independientemente de que tenga repolarización precoz o que no la tenga. O sea que este artículo, pues bien, está bien, pero ¿qué nos aporta desde el punto de vista práctico? Pues absolutamente nada. Además, en estos casos, lo que se dieron cuenta es que los patrones de repolarización precoz que aparecían en pacientes con recurrencia de muerte súbita en el futuro tenían cosas raras del electro, que no es el electro más típico de repolarización precoz, que tenían muesquecitas al final del QRS. Tenían estas muesquecitas de aquí que se llaman noches. ¿Veis aquí esta muesquecita o estas muesquecitas de aquí?
O tenían lo que se dice slurring, que es pues una especie de caidita como si fuera un tobogán al final del QRS, desde el QRS hasta el inicio del ST, como si no hubiera punto J, si no fuera un continuo, ¿no? Si fijáis aquí, cara inferior, que es donde nos tenemos que fijar, cara lateral, que es donde nos tenemos que fijar. Aquí las marquitas, los notches, y al otro lado el slurring. Bueno, pues como son patrones un poquito raros, que no son muy habituales de ver de reproducción precoz. Estos quizás serían los que sí que podemos decir que eventualmente podrían tener un pelín de riesgo, pero recordad en qué pacientes, en pacientes que ya han tenido un evento de muerte súbita, y no lo podemos decir para... ¿Por qué lo de los notches o lo del slurring? Pues porque ese electro que hemos visto antes se parece un poquito a esto. A ver si alguno pensadle un poco qué puede ser este electrocardiograma. Este electrocardiograma está traído a un paciente que es indigente y que es traído en Navidades al hospital tras encontrarle prácticamente inconsciente en la calle con el frío. Os he dado muchas pistas para saber a qué corresponde este electro, pero este electro es un electro típico de hipotermia. La hipotermia se produce bradicardia sinusal y se produce típicamente alteraciones de la repolarización que consisten en la aparición, fijaos, de una mosquecita al final del QRS, justo al principio del punto J, esta muesca de aquí, que es muy característica de la hipotermia, se ve también aquí, o en esta otra derivación hay un poquito de muesca, y luego lo que se ve también, lógicamente, es un QT muy prolongado, que es lo que vemos en pacientes que tienen hipotermia. Pues bien, esas mosquecitas al final del QRS, que en este contexto de hipotermia se ven a un problema en unos canales concretos de potasio que hay en el corazón, que conducen a una situación proarrítmica, quizá es lo que tengan esos pacientes que tienen esos patrones de repolarización precoz con esos notches o ese slurring al final del QRS. Quizá tengan unos canales muy concretos de potasio disfuncionantes de nacimiento y que eso sea lo que haya podido ocasionarles el evento de muerte súbita. Pero esto todo lo que estoy haciendo es especular, porque sobre esto no hay absolutamente nada demostrado. Muy bien. Así que vamos a diferenciar, para no liarnos, dos cosas. Uno, tener un patrón de repolarización precoz. Esto es, tener en el electro lo que os he dicho, una elevación del ST de más de 1 milímetro en dos derivaciones laterales inferiores. Pues bien, tener un patrón de repolarización precoz es súper frecuente y lo tenemos que dar como normal. Sin embargo, si tenemos ese patrón de repolarización precoz y hemos tenido un evento de muerte súbita rítmica, taquicardias ventriculares polimórficas o fibrilaciones ventriculares, cuando lo llamaremos síndrome de repolarización precoz, que ya implica haber tenido síntomas, tener un evento de muerte súbita, y es cuando sí que habrá que tratarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues si tienes síndrome de repolarización precoz, esto es, ya has tenido muerte súbita, te pondremos un desfibrilador, y si lo que tienes es simplemente un patrón de repolarización precoz, básicamente no hace falta tratamiento, salvo si das mucho miedo, porque en tu familia hay varios casos de pacientes que han tenido un síndrome de repolarización precoz, estos varios casos de muerte súbita asociada a ese patrón eléctrico que tú tienes también, y aparte tú tengas síncopes, esto es que parezca que puedas estar teniendo arritmias ventriculares, pero fijaos con un nivel de evidencia bajísimo. Entonces, básicamente, el patrón de repolarización precoz no se trata y los pacientes con muerte súbita, pues sí es el fondo inflador. ¿Esto es qué significa tener repolarización precoz? Desde un punto de vista práctico, absolutamente nada. No nos aporta nada para manejar a ningún paciente. Muy bien, ahora sí que vamos a pasar a hablar de las cosas que realmente tienen riesgo de muerte súbita. Vamos a hablar de canalopatías. Entonces, vamos a recordar primero los canales iónicos que participan en la despolarización y la repolarización del miocardio ventricular, en este caso. También del miocardio auricular, pero os he puesto un potencial de acción de un miocardiocito ventricular. Sabéis que todas las membranas celulares del cuerpo humano tienen una polaridad negativa, están repolarizadas en reposo. Y si nosotros le damos un estímulo eléctrico, pues van a despolarizarse, estos van a convertirse en positivas, membranas eléctricas, el potencial de membrana va a subir por encima de 0 milivoltios y posteriormente, después de la despolarización, lo que vamos a hacer es repolarizarlas para que vuelvan otra vez a su ser, para que vuelvan otra vez a la situación de reposo. Pues bien, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con dos iones, con sodio y con potasio, que son los dos iones positivos. Entonces, si queremos que la célula que era negativa se convierta en positiva, lo que vamos a hacer es meter muchas cargas positivas dentro. ¿Qué cargas podemos meter? ¿Sodio o potasio? Pues el sodio es el principal ion extracelular. En sangre hay muchísimo. El sodio normal de sangre es 140. El potasio normal de sangre es 4,5. Sodio hay muchísimo fuera de la célula, potasio también poco fuera de la célula. Si yo quiero que se metan cargas positivas dentro de la célula, abriré canales de sodio para que entre sodio a favor del gradiente y la célula se convierta en positiva. En cambio, si yo a la célula lo que quiero hacer es repolarizarla,
quiero que vuelva a ser negativa, lo que tendría que hacer es empezar desde aquí mismo, desde que es positiva, empezar a sacar fuera de la célula esas cargas positivas que yo he metido, que son iones de sodio, pero si yo abro puertecillas de sodio, el sodio seguiría entrando eternamente, porque hay mucho más sodio fuera de la célula que dentro, hasta que la concentración de sodio se iguale. Así que no puedo abrir más canales de sodio, intentando que estas cargas iónicas salgan. Lo que voy a hacer es abrir canales de potasio, porque el potasio es el principal ion intracelular. Hay muchísimo potasio dentro de la célula, de modo que si abro puertecillas de potasio, el potasio se sale y la célula se vuelve a convertir en negativa. Luego en la fase de reposo tenemos aquí una ATPasa de sodio-potasio para sacar todo el sodio que se había metido y meter todo el potasio que había salido y restaurar el equilibrio de iones metiendo el sodio fuera de la célula, que es donde tiene que estar, y metiendo el potasio dentro de la célula, que es donde puede estar. Pero vamos, básicamente la despolarización depende de sodio y la repolarización depende de potasio. Y tenemos básicamente estos canales iónicos que son los fundamentales para conseguirlo. El canal que despolariza nuestras células es un canal de sodio y los canales que repolarizan nuestras células son canales de potasio. Estos son los principales. El canal de sodio, todos los canales iónicos se llaman con una I mayúscula de ion current, de corriente iónica, y luego tiene un sufijo que es el ion que pasa por allí, ¿no? Pues este es el canal de sodio, INA, lógicamente, y este es un canal de potasio que se llama IKS de slow, que es un canal lento, y este IKR de rapid, que es un canal rápido. Pues bien, estos canales iónicos son los que se afectan en las canalopatías, y cada uno pues, está codificado por un gen. El canal de sodio por el gen SCN5A, y los canales de potasio por los canales KCN de potasio channel, Q1 y H2, respectivamente, para el lento y para el rápido. Si tenemos mutaciones en estos canales iónicos, nuestro potencial de acción puede ser distinto y que eso condicione un problema arrítmico. Por ejemplo, vamos a poner aquí cuáles serían las más frecuentes. Claro, lo voy a pintar sobre el papel. Por ejemplo, pongamos que tenemos un déficit de función de este canal, que este canal lo tenemos disfuncionante, que es lo que va a pasar, que la despolarización celular no va a poder ser tan rápida, va a ser más lenta. Por lo tanto, va a enlentecerse la despolarización, que va a ser más lenta, pero luego la repolarización va a ser igual. Y tendríamos esta curvita en nuestro nuevo potencial de acción. Hay un defecto de despolarización. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver raro en el electrocardiograma? El QRS, que es donde aparece la despolarización celular. Mutaciones con pérdida de función en este canal van a afectar a la despolarización, convirtiéndola en más lenta. Por tanto, el QRS, que antes medía esto, ahora va a medir todo esto. Va a ser un QRS más ancho. Muy bien. Ahora vamos a estos canales que son canales de potasio que afectan la repolarización. Si hay un problema en los canales de potasio, ¿qué es lo que veríamos? Pues si hay un problema en los canales de potasio, la despolarización va a ser normal, pero la repolarización va a ser más lenta si se muta cualquiera de los dos canales. Así que lo que tendríamos sería, después de la despolarización, una repolarización que es más lenta, 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 que es más lenta. La despolarización sería igual, duraría el mismo tiempo, pero la repolarización se alargaría mucho. Tendríamos un intervalo QT, desde que empieza el QRS hasta que acaba en la onda T, mucho más largo. Mutaciones con pérdida de función en estos canales producen síndromes de QT. Muy bien, pues vamos a ver electros de las canalopatías que os he mencionado. Fijaos en este electrocardiograma. Básicamente, paciente en ritmo sinusal con un PR normal. ¿Y cómo es el QRS? ¿Ancho o estrecho? Pues si os fijáis en estas derivaciones no parece muy ancho. En estas derivaciones tampoco. ¿Pero dónde hay que medir el QRS? Donde sea más ancho de todo el electro. Aquí donde es más ancho, en V1 y V2. Tenemos un QRS que es ancho y tiene morfología de bloqueo de rama derecha. Y además este electro tiene una característica súper importante en V1 y V2 que tenéis que ser capaces de reconocer si lo veis en cualquier otro sitio, y es una elevación del ST con pendiente descendente en aleta de tiburón. Os fijáis que el ST desde el final de la R' baja como si fuera una aleta de tiburón. ¿Veis? Con una forma triangular. Pues bien, ese descenso del ST en aleta de tiburón es típico de un síndrome que es el síndrome de Brugada. Es un síndrome que se produce por un déficit de función de ese canal de sodio que hemos visto, del SCN5A, que hace que la despolarización sea más lenta. Por eso el QRS mide más tiempo de lo normal. Sobre todo se va a ver en V1 y V2, que son las direcciones claves para verlo. Bloqueo de rama derecha con elevación del ST, con esa morfología en aleta de tiburón. ¿Y el QT está prolongado? Pues no, el QT es normal, porque la repolarización es normal. Tenemos un problema en la despolarización. Bueno,
pues el síndrome de Brugada se define, para poderlo definir, tenemos que tener una elevación del ST de más de 2 milímetros, de morfología tipo 1, que es esta que os he dicho, en aleta de tiburón, en una derivación que puede ser o bien V1 y V2. Y V1, V2, esas pegatinas colocadas en donde sea. Lo normal es el cuarto espacio intercostal, pero las podemos colocar en el tercer espacio intercostal o en el segundo, un poquito más altas de lo normal, para ver esa elevación del ST un poquito más prominente, porque se ve un poquito mejor si subimos un poquito esas derivaciones. O bien que aparezca esta elevación del ST de forma espontánea, o bien tras un test de provocación. En pacientes en los que tenemos electros dudosos, hacemos un test farmacológico en los que introducimos un fármaco antiarrítmico, ya conocéis que es la flecainida. Ese fármaco inhibe los canales de sodio, inhibe el canal codificado por el gen SCN5A, así que empeoraría todavía más la despolarización y conseguiría un patrón eléctrico todavía más llamativo en las derivaciones V1 y V2, donde hay que mirarlo. Este sería a la izquierda un patrón de tipo 1, elevación del ST en aleta de tiburón. Aquí en el medio un electro que se llama tipo 2, que es una elevación del ST, pero que fijaos que no es tan claro, no es tan triangular. Y en V2, fijaos en esta especie de concavidad que le ha salido del ST, que se llama silla de montar, que sería el tipo 2. Y el patrón tipo 3, hoy en día ya prácticamente ni se considera, es un electro en el que, bueno, hay un bloqueo de rama derecha, hay una morfología como si fuera un tipo 2 en silla de montar, pero no hay elevación del ST realmente. Veis que el ST aquí no está elevado, está isoeléctrico, ¿no? En este caso. Así que, pues esto básicamente a día de hoy prácticamente ni se considera y consideramos pues dos electros compatibles con Brugada. El tipo 1, que es el que es diagnóstico, tener este electro significa has diagnosticado la enfermedad, y el tipo 2, que es dudoso, y para conseguir el diagnóstico tendrías que convertirlo en un tipo 1 haciendo un test farmacológico con flecainida. Muy bien. Esto es un ejemplo de un test de flecainida. Si os fijáis en este paciente, pues tiene un electro bastante raro, en ritmo sinusal, con bloqueo de rama derecha, y claro, no podemos decir exactamente que exista esa aleta de tiburón, ¿no? Esto es muy raro, claramente no es un bloqueo de rama derecha normal, hay algo debajo, pero no podemos decir claramente que exista esa morfología en la aleta de tiburón porque no es lo suficientemente triangular. Le falta el cantum duro, pero le falta un poquito, así que en este caso, si hacemos un test de flecainida y ponemos flecainida, fijaos cómo ahora se ve muchísimo más evidente esa elevación del ST con un descenso triangular, que se ve muy bien y ya podemos con esto llegar al diagnóstico del síndrome de Brugada. Fijaos en este otro electro que tiene un patrón parecido, ¿no? Si os fijáis en las derivaciones V1 y V2, vamos a pintarlo por aquí, lo que vemos es también una elevación del ST que es de más de 2 milímetros y un descenso que es triangular. Pero bueno, no es tan triangular, no es tanto como en los anteriores, un paciente que tiene bloqueo de rama derecha, ¿vale? Pues fijaos en este electro, ¿qué os parece? ¿Qué es síndrome de Brugada? Que no os ciegue el electro, por favor, mirad el resto de derivaciones. También hay elevación del ST en V3, en V4, en V5 y muy importante, y descenso especular. El ST está descendido en V2, en la derivación de 2, en la cara inferior. Hay elevación del ST anterior y descenso inferior. Esto es un infarto anterior, además bastante extenso. Así que cuidado, esto no lo confundamos con síndrome. Fijaos este otro electro. En este electro lo que tenemos es también un patrón que parece como un bloqueo de rama derecha. Fijaos en V1 y V2 fundamentalmente. Pero no hay elevación del ST, el ST está normal y lo que le pasa al electro es una cosa muy rara porque le ha salido aquí como una mosquecita muy curiosa al final del QRS, al principio del segmento ST, que también se ve en V2. Y este electro tiene otra característica, que en V1 parece un bloqueo de rama derecha, pero si nos vamos a V6 es totalmente estrecho, no está esa S terminal que acompaña los bloqueos de rama derecha. Esto es como si fuera un bloqueo de rama derecha, pero solo en V1, no en el resto de derivaciones del electro. Y aparte tiene esa mosquecita al final del QRS en el principio del ST. Y aparte hay ondas test negativas, fijaos en V1, en V2, también en V3 y también en este caso incluso en V4, cuanto más negativas sean hasta V5, V6, peor estará el paciente, porque es un electro muy típico de otra enfermedad del corazón, que es la displasia arritmogénica ventrículo derecho. La de hoy se llama miocardiopatía arritmogénica en vez de displasia, ¿vale? Esto tampoco sería un síndrome. Otro electro, pues fijaos, otro electro en el que vemos, en este caso el QRS es estrecho, fijaos, no hay bloqueo de rama derecha, y también vemos una especie de elevación rara del ST, que no es que sea elevación, pero con las T's negativas. Y un QT larguísimo, ¿esto qué es? Bueno, pues esto tampoco es un síndrome de Brugada, tampoco es un infarto, tampoco es una displasia congénita del ventrículo derecho. Este electro es súper característico con esas T's negativas gigantes, profundas en todas las vibraciones y alargamiento del QT de una situación concreta se llama miocardiopatía de estrés o síndrome de Takotsubo. Se llama Takotsubo por una cesta que tienen los japoneses para pegar pulpos,
que pues tacos, pulpo y chubo es en cesta para pescarlos, ¿no? Pues que tiene esta forma, que tiene una forma como pues ahorcada en la base, y si vemos el corazón contrayéndose, lo veremos ahorcado en la base. Esto es, en la base se contrae bien el corazón y todos los segmentos apicales, toda esta parte de aquí, esto es una ventriculografía en sístole, todos estos son los segmentos apicales, que serían como la cestita esta, se quedan acinéticos o discinéticos. Y pues tiene ese nombre, síndrome de Takotsubo, por la imagen angiográfica del corazón contrayéndose con esa forma característica, pero que realmente es pues el nombre que más castellanizado, ¿no?, sería miocardiopatía de estrés. Es una situación que aparece entre fenómenos estresantes, ante emociones muy fuertes, casi siempre negativas, pero también pueden ser positivas, como por ejemplo ganar la lotería, y se cree que se debe a una descarga de catecolaminas tremenda en relación con la emoción y que esas catecolaminas generen este problema en el corazón. Suele ser autolimitado, pero hay casos graves, pero bueno, suele corregirse al paso de unos días. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en un paciente con síndrome de Brugada? En primer lugar, tenemos que evitar las cosas que hacen que ese canal de sodio tenga peor función, que son la fiebre. La hipertermia hace que ese canal de sodio funcione peor, así que si el paciente tiene fiebre tiene que tratarle inmediatamente, y si no mejora la fiebre con antitérmicos, tiene que ir a un hospital para estar monitorizado, y tiene que evitar determinados fármacos. Esos fármacos son tropecientos, así que le daremos al paciente esta página web donde los puede revisar para que siempre que un médico le mande algún fármaco, como los médicos no lo van a saber qué fármacos sí y qué fármacos no, porque es una lista interminable, pues que él pueda meterse en internet y ver si ese fármaco que le han pautado lo puede tomar o no lo puede tomar. Son un montón de fármacos. Y luego, aparte, tampoco se deben consumir ni alcohol. Fijaos que pone alcohol, no, lo que no se puede es pasarse con el alcohol. Si se toma el paciente una copa de vino un día, no pasa absolutamente nada. No hace falta que tenga abstinencia completa, pero tiene que evitar pues el emborracharse, básicamente. Y tampoco otras drogas de abuso, como el cannabis y la cocaína, fundamentalmente. Tampoco pues otras cosas como la ergonovina, que se usa para hacer test de vasospasmo. Pero vamos, fundamentalmente evitar fármacos, evitar alcohol y evitar... Ese es el problema que tienen los pacientes con síndrome de Brugada, la posibilidad de realizar fibrilación ventricular. ¿Y en qué contexto lo hacen? En reposo. No tienen arritmias de esfuerzo, no les tenemos que restringir la actividad física, pueden hacer una vida normal con actividad física la que quieran, porque el problema que tienen es fundamentalmente en reposo. Esta enfermedad se empezó a conocer en el sureste asiático, en determinadas etnias, en las cuales pues había bastante endogamia, y pues al ser una enfermedad genética en sitios con endogamia se manifiesta mucho más, en la cual niños, que solían ser varones porque se manifiesta más en varones, se morían por la noche. Entonces le llamaban la enfermedad del fantasma que te lleva al niño por la noche. Y luego ya pues conocimos el motivo, que es que por la noche con la bradicardia hay más riesgo que aparezcan estas arritmias ventriculares. Bueno, aquí por un desfilador, porque el riesgo fundamental de este síndrome es tener eventos de muerte súbita. En primer lugar, cualquier paciente que ya haya tenido un evento de muerte súbita o que tenga arritmias documentadas ventriculares, pues se lo vamos a poner. Y luego, con menor nivel de evidencia, que es pacientes que tengan síncopes, que parezcan que son cardiogénicos por arritmias, aunque no hayamos documentado que sea por taquicardias ventriculares, también lo podemos considerar. Y luego, en estos pacientes, se puede considerar hacer un estudio electrofisiológico. Metemos catéteres en el corazón y intentamos, con maniobras dentro del ventrículo, produciendo latidos nosotros, intentamos inducir fibrilación ventricular. Si lo conseguimos, hay algún estudio que sugiere que pueda existir un riesgo de que aparezcan luego fibrilaciones ventriculares en el futuro. Pero eso no está muy claro, no está muy claro. Si os fijáis aquí abajo, pues los pacientes que tienen síncope parece que van peor, los pacientes inducibles en un estudio electrofisiológico parece que van peor, aunque esto en otros estudios, la inducibilidad de fibrilación ventricular como marcador de eventos, pues realmente en otros estudios distintos de este no ha salido tanto, así que no está tan claro. Por eso es una recomendación muy bajita en las guías de práctica. Bueno, vamos a ver otra canalopatía distinta. Y quiero que os fijéis en este electro, porque a primera vista os va a parecer un electro normal. Bueno, pues yo lo veo, es un electro en ritmo sinusal, P positiva en 1, P positiva en 2, P positiva en OVF, el PR es normal, el QRS es estrecho, el ST es normal, la onda T es normal. Todo normal, electro normal. Y os estáis equivocando porque os falta hacer lo que siempre nos falta a casi todos los médicos cuando evaluamos un electrocardiograma, que es medir el intervalo QT. Y si medís el intervalo QT, ¿y dónde se mide? Se mide en donde se vea bien. ¿Desde dónde a dónde? Desde el principio del QRS al final de la onda T. Así que si lo medimos, por ejemplo, pues aquí que se ve bastante bien en V5, pues empezaría el QRS justo aquí y acabaría la onda T pues justo aquí más o menos, ¿no? ¿Cuánto mide este intervalo QT? 200 milisegundos, 400 milisegundos y otros 4 cuadritos prácticamente, que serían 160. O sea, tendríamos un QRS de 560
perdón, un QT de 560 milisegundos, que es muchísimo, muchísimo, ¿vale? Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca en torno a 60, lo dejamos tal cual. Si el paciente está más rápido, está taquicárdico, tenemos que corregir el intervalo QT para saber cuál es su medida correcta. Pero en este caso, como el paciente va más o menos como a 60 por minuto, o bueno, va un poquito más lento, va como a 50 realmente, pues lo podemos dejar como está. Este paciente tiene un síndrome de QT largo si descartamos que tome fármacos que prolonguen el intervalo QT, porque muchísimos fármacos prolongan el intervalo QT. Si lo hemos descartado, pues simplemente con este electro podemos llegar al diagnóstico de síndrome de QT largo. La prevalencia no es muy alta, 1 de cada 2.000 individuos que habitan entre nosotros tienen síndrome de QT largo, es baja la prevalencia. Y respecto a los criterios diagnósticos, lo que os decía es que lo primero hay que excluir fármacos que alargan el QT. Esos fármacos los podemos ver también en esta página web, qttracks.org, donde vienen todo el listado de fármacos, son muchísimos, que pueden alargar el QT. Bueno, y luego, ¿cómo lo diagnosticamos? Pues una vez hemos excluido esos fármacos, pues que el QT corregido sea o bien mayor de 480, que ya tenemos el diagnóstico directamente, o bien mayor de 460 en paciente que tenga síncopes, que nos parezca que puedan ser síncopes arrítmicos, no vasovagales. Pacientes con síncopes que orienten a un origen cardiogénico, ¿vale? Fijaos en este otro electro. Si medimos el QT en este electro, vamos a ir directamente a medir el QT. Vamos a ir, por ejemplo, una derivación que se vea bien, pues en V3. En V3 se ve muy bien que el QT acaba aquí y empieza aquí, el QRS, ¿no? Pues ¿cuánto mide este intervalo QT? Pues mide 200 milisegundos y ni siquiera llega a 200. Mide pues como 9 cuadraditos o 9 cuadraditos y medio. Mide a lo sumo 380 milisegundos. Pues ya está, pues tenemos un intervalo QT que es normal, ¿no? Porque menos de 480 hemos dicho, pues ya está, no hay ningún problema. Cuidado, recordad que hay que corregirlo. ¿Y cómo se corrige el intervalo QT? Pues se corrige dividiéndolo entre la raíz cuadrada del intervalo RR precedente, medido este intervalo RR, ojo, en segundos. El QT lo medimos en milisegundos, pero el RR lo medimos en segundos. Joder, qué lío, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una corrección con una fórmula muy liosa y además que necesitamos usar una calculadora porque hace una raíz cuadrada. Y ninguno de nosotros nos acordamos para hacer una raíz cuadrada, pero es como hay que hacerlo. Así que en este caso cogeríamos el RR precedente, que es desde esta onda R hasta la siguiente onda R, que son, a ver cuántos cuadraditos, pues 5 cuadraditos, 10 cuadraditos, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 cuadraditos tenemos. Esto es 15 cuadraditos, serían, pues 10 cuadraditos son 400 milisegundos y 5 cuadraditos, pues son otros 200 milisegundos, tenemos 600 milisegundos. Esto es 0,6. Así que para calcular el QT, en este caso tendríamos 380 dividido de la raíz cuadrada de 0,6, que es 500 milisegundos aproximadamente, ¿vale? Es decir, la cuenta da 500. O sea que este paciente tiene un QT normal, si lo corregimos sale muy largo. Y simplemente excluyendo que el paciente tome cualquier tipo de fármaco que alargue el QT, ya sabemos que con un electro simplemente podemos diagnosticarle el síndrome de QT largo congénito. Muy bien. Otro criterio diagnóstico sería un paciente al que le hacemos un test genético, por ejemplo, por un estudio familiar, y que tenga una mutación patogénica en alguno de esos genes que hemos dicho, que se asocie a síndrome de QT largo. Simplemente con una mutación patogénica, no hace falta un electro, pues si tienes el gen mutante, pues ya sabemos que tienes la enfermedad. ¿Cuáles son los genes? Pues fijaos, estos serían los genes. El de arriba, que es el del QT largo tipo 1, se llama KCNQ1, que es el receptor IKS, el receptor el canal iónico IKS, de la corriente lenta de potasio. El QT largo de tipo 2 será una mutación en el canal KCNH2, que es el IKR, el canal de potasio rápido. ¿Y esto qué hace aquí? Pero si este no era el del Brugada, cuando tenemos una mutación con un déficit de función en el canal de sodio de la despolarización, SCN5A, lo que tenemos es síndrome de Brugada, con una prolongación de la despolarización. ¿Pero qué pasa si este gen está con un aumento de actividad? Si este gen tiene más actividad de la cuenta, va a meter sodio todo el rato, tanto para la despolarización, que va a ser muy rápida, fijaos que el QRS es estrecho, pero también va a empezar a meter sodio durante la repolarización, por tanto no va a dejar que la repolarización concluya y vamos a tener una prolongación en la duración total del potencial de acción, una prolongación de la repolarización, ¿vale? Fijaos que curioso que es una ganancia de función en el mismo canal que nos producía el síndrome de Brugada. El resto es por pérdida de función en genes que producen la repolarización, que son genes que codifican canales de potasio. Aquí tendríamos el IKS, aquí en medio tendríamos el IK
R, y abajo tenemos el canal de sodio, que es una ganancia de función en este caso, lo que produce el QT largo. El electro es distinto en los tres casos, y por el electro lo podemos más o menos intuir a cuál de los tres tipos de QT largo más frecuentes, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, corresponde nuestro paciente. En el QT largo tipo 1 tenemos una onda T muy grande. El QT está alargado, pero además tenemos una onda T que es muy grande. Fijaos, esta onda T que tiene una amplitud grande y está muy ensanchada lo que es la onda T. En el QT largo tipo 2, lo que tenemos es una onda T mellada. Fijaos aquí en V2, en la variación 2, que se ve como con un par de montañitas, en la variación 3 también se ven dos montañitas, aquí en V6 también se ven montañitas, en V3 tenemos una onda T mellada. Y en el QT largo tipo 3, en el del canal de sodio, lo que tenemos es un ST isoeléctrico muy largo y luego de repente la onda T, que es normal pero que aparece muy lejos. ¿Veis? ST isoeléctrico muy largo, ST isoeléctrico muy largo, y que la onda T aparece pequeñita después cuando pasa mucho tiempo, ¿vale? Simplemente con el electro más o menos podemos intuirlo, pero el diagnóstico, lógicamente, requeriría un test genético para saber exactamente cuál de los tres casos es el nuestro. Quizá recordéis este epónimo, el síndrome de Gilbert-Nielsen, que es pacientes que tienen QT largo tipo 1, pero en modo recesivo. Esto es que los dos genes, los dos alelos que provienen de los dos progenitores tienen mutación. Si solamente es uno, no va a aparecer este problema, va a haber arritmias cardíacas, pero no va a haber este síndrome que se asocia también a sordera neurosensorial. Si los dos canales de potasio, si los dos genes están mutados, pues estos pacientes tienen más sordera neurosensorial porque pues este canal de potasio es un canal que expresa muchas células de nuestro cuerpo, no solamente las células del corazón. Y entonces se llama síndrome de Gilbert-Nielsen, ¿vale? Muy bien. Cada uno de los síndromes de QT largo además tienen arritmias en momentos de la vida distintos. Por ejemplo, el síndrome de QT largo tipo 1, el de arriba, suelen ser arritmias de esfuerzo. Tienen muerte súbita durante el esfuerzo. Típicamente con la natación. Y les tenemos que prohibir realizar el deporte de competición, y especialmente la natación, que es el que más se asocia con muerte súbita. El QT largo tipo 2, el del centro, se asocia con eventos de muerte súbita con sustos o con emociones fuertes. A estos pacientes en general se les prohíbe que tengan despertador para que no les asuste el despertarse con un sonido estridente y no puedan tener eventos de muerte súbita con sustos, que es cuando les pasa. Y los de tipo 3, que son los del Brugada, ¿cuándo creéis que tendrán, cuando el gen del Brugada, ¿cuándo creéis que tendrán muerte súbita? Pues estando en reposo. Por lo tanto, si sabemos que el paciente tiene un QT largo tipo 3, no hace falta prohibirle el ejercicio, porque los eventos de muerte súbita, al igual que en el Brugada, aparecerán en reposo. Tipo 1 con ejercicio, tipo 2 con sustos y tipo 3 en reposo. Muy bien. Fijaos en este electrocardiograma, ¿vale? El QT corregido, y os lo de ahí, es de 590 milisegundos. ¡Hala! ¿Cuánto? ¿Podemos llegar al diagnóstico de que este paciente tiene un QT largo si no toma ningún fármaco que está prolongando el QT de manera artificial? Pues no. ¿Por qué? Porque fijaos en la repolarización. La repolarización es totalmente patológica con unas ondas T muy negativas. ¿Qué es lo que tiene este paciente? Este paciente lo que tiene es un infarto evolucionado. En la isquemia miocárdica también típicamente se puede alargar el QT. Y esto es un electrotípico de infarto evolucionado. La presencia de esas ondas T negativas, en este caso en la cara anterior, porque era un infarto anterior. Pues si fuera un infarto inferior, pues en la cara inferior, con un QT prolongado. Entonces, esto tampoco sería un síndrome de QT largo. Hay muchas cosas que pueden alargar el QT, también la miocardiopatía de estrés, como os decía. Entonces, tenemos que ver electros que sean no típicos de otras cosas distintas del QT largo para llegar al diagnóstico. Esto es después de revascularizar un infarto, que pues aparece esta imagen de isquemia todavía posterior con la evolución normal del infarto, que es como os decía, las ondas T negativas y el QT. Muy bien. Fijaos en este electro, que es muy raro. Esto es muy difícil. Si os fijáis que está en blanco y negro, es una especie de tira de ritmo que no es mío. Esto está conseguido de internet. ¿Qué narices es esto tan raro? Esto es rarísimo. Fijaos. Aquí tenemos un QRS, PQRS, un QT muy largo y en el medio el QT una extrasístole. Luego un ritmo, un latido sinusal, y el QT es larguísimo. Fijaos que va desde prácticamente un latido hasta el siguiente. Todo está ocupado por el QT. Aquí la onda T es negativa, pero es que en el siguiente latido es positiva. Y en el siguiente quiere ser positiva, pero aparece aquí otra extrasístole en todo el medio de la onda T. Y aquí tenemos la misma onda negativa y luego esta onda positiva. Bueno, pues este comportamiento de las ondas T es muy raro, se llama alternancia de la onda T y es un marcador de muy alto riesgo arrítmico. Si veis alguna vez este electro, que es rarísimo, mostraría a este paciente tiene que ir a urgencias inmediatamente y estar monitorizado porque tiene muy alto riesgo inmediato de morirse con este electro, ¿vale? De morirse de esto, de fibrilación ventricular, que es también lo que le pasa a estos.
Este es un ejemplo de alternancia en la onda T que es menos espectacular, pero pues que es un paciente real que sí que es un electrodemonio, ¿no? Fijaos cómo tenemos ondas T son muy llamativas, digamos que son negativas, y en este caso no es que sea por repolarización, etcétera. Los síndromes de QT largo son súper evidentes, tienen alteraciones difusas de la repolarización también, ¿vale? Entonces, si el paciente no acaba de tener un infarto y no le duele el pecho y no es una microhepatitis 3 y tiene este electro, pues ya está, pues en un síndrome de QT largo congénito, si no toma fármacos de QT. Pero es que además este comportamiento de la onda T con alternancia en la onda T de latido a latido, esa alternancia de onda T es muy típico del síndrome de QT largo y en este caso de alto riesgo arrítmico este paciente lo mismo hay que derivar los urgencias para que esté monitorizado hasta que se le pase esta alternancia de las ondas T. Bueno, y el último criterio para diagnosticar síndrome de QT largo es una escala de riesgo que es muy farragosa, con más de 3 puntos, pues se pueden diagnosticar síndrome de QT largo. Estos son los puntos y es que ni los voy a mencionar. Si os fijáis qué cosas producen puntos en esta escala de riesgo, pues que te mida mucho el QT en el electro, a partir de 440, que es el límite para decir que un QT es estrictamente normal, ya podemos dar puntitos, cuanto más largo más. Luego, que a partir de un QT de 480, pues ya tenemos 3 puntos, que es lo que necesitamos para el diagnóstico. Por eso, porque a partir de 480 ya directamente lo podemos diagnosticar. Y luego, si el paciente pues, ha tenido arritmias, que las típicas del QT largo son las arritmias ventriculares polimórficas, la torsión de puntas, pues llamamos puntitos, la alternancia de onda T, tener ondas T con muesquecitas, que eso orientaría a un QT largo tipo 2, o tener bradicardia sinusal, porque estos pacientes muchas veces tienen bradicardia sinusal, pues bueno, pues da puntitos, pocos, pero os los da. Y pacientes con síncope, o bien con el deporte, que es más frecuente, o bien sin el deporte. El tipo 3, por ejemplo, produce síncopes de reposo, ¿no? O sordera congénita, que en el síndrome de Jervell-Nielsen, pues aparece sordera congénita. Y luego, pues si tienes historia familiar, pues como esto es algo genético, pues también te damos puntitos. Y muerte súbita inexplicada en un paciente joven de tu familia, fijaos, por debajo de los 30 años, porque estos síndromes genéticos que producen muerte súbita en general suelen ser en gente joven, pues también te damos puntitos. Pero vamos, no os aprendéis, por amor de Dios, esta tabla que no sirve para nada. Si la necesitáis, os la podéis buscar en internet porque está en todos lados. Bueno, ¿qué recomendaciones debemos dar a estos pacientes? Pues en primer lugar, que eviten cualquier fármaco que alargue el QT, les remitimos a esa página web para ver esos fármacos que, pues, por ejemplo, hay antiarrítmicos como los de clase 1A, como la proquinamida, los de clase 3, la amiodarona, que lo alargan. Hay antibióticos como las quinolonas y los macrolídicos que lo alargan. También alargan el QT algunos fármacos anticomiciales, algunos fármacos para la epilepsia, pero son raros, en general no los más frecuentes que se usan. También los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, alargan el QT, los ISRS no, pero los tricíclicos sí que lo alargan. Y, por ejemplo, los neurolépticos también lo alargan, también alargan el QT. Tened mucho cuidado con utilizar neurolépticos, por ejemplo, el haloperidol en pues, típico paciente anciano que está en el hospital y se agita, porque si ese paciente toma además otros fármacos que pueden alargar el QT, como por ejemplo una quinolona, porque esté con una neumonía y le estamos hablando con una neumonía en un hospital, cuidado porque le podemos prolongar el QT de manera tan exagerada que produzcamos arritmias ventriculares, ¿vale? También las hipoalteraciones electrolíticas, la hipopotasemia, hipomagnesemia, etcétera, pueden producir alargamiento del QT, hipocalcemia, y en general se recomienda evitar el deporte competitivo. Hay que consultar con expertos si quieren hacer deporte, porque en el QT3 sí se puede hacer deporte, pero en el resto pues no se puede hacer deporte, ¿vale? Y todos los pacientes de QT con síndrome de QT largo deben recibir beta-bloqueantes, que previene el riesgo de muerte súbita. Cualquier paciente con diagnóstico, no hace falta que tenga síntomas o que no los tenga. Todo paciente con diagnóstico de síndrome de QT largo congénito debe recibir beta-bloqueantes. Y, claro, fijaos, en el QT largo tipo 3, ese síndrome se produce por una ganancia de función del canal de sodio. Si yo doy flecainida que inhibe el canal de sodio, quizá lo puedo corregir. Entonces, en pacientes que tengan QT largo tipo 3 con un QT muy prolongado, por encima de 500 milisegundos, lo que hacemos es, en el hospital y monitorizados, les damos una dosis de flecainida y vemos qué le pasa al QT. Si el QT se acorta de repente, al bajar la función de los canales de sodio, pues tenemos una dosis oral que es eficaz, pues podemos pautar este fármaco por vía oral a largo plazo, pero no hay gran evidencia científica sobre el uso. No hay una cosa pues que, por lo que sabemos, es estética de tener un QT normal en el electro, pero no sabemos realmente si a largo plazo puede disminuir de manera muy eficaz los eventos de muerte súbita. Eso es lo que le pasa a los pacientes que tienen un QT largo, que es que después de un latido normal, aquí tenemos una rachita de taquicardia ventricular polimórfica, después de un latido normal, que tiene un QT muy prolongado, en medio de la onda T aparecen post-despolarizaciones, que también llamamos postpotenciales, que es básicamente extrasístoles en medio de la onda T, que desencadenan taquicardias ventriculares polimórficas, que típicamente son helicoidales, típicamente tienen un patrón de torsión de puntas. Y por esto se pueden morir. Hay que poner un desfibrilador, por tanto, a los que ya hayan tenido una parada cardíaca, o bien a los que
a pesar de poner beta bloqueantes, tienen síntomas. Ante un paciente que tiene síntomas, que tiene síncopes, no ha tenido arritmias sostenidas, pero que todavía no ha tenido ninguna parada cardíaca, lo primero es poner el beta bloqueante. Pero si a pesar del beta bloqueante sigue con síntomas, pues entonces sí, habrá que ponerle el desfibrilador. Y luego otra cosa que podemos hacer es producir una denervación simpática. ¿En quién se hace? En pacientes que ya tienen un desfibrilador y que tienen choques múltiples a pesar de estar con buena dosis de beta bloqueante. Por eso en estos pacientes, pues, fijaos lo que queremos, beta bloquear, lo que queremos es evitar el estrés de catecolaminas sobre el corazón. Por ejemplo, en el tipo 1, en el QT largo tipo 1, el esfuerzo con esas cargas de catecolaminas podría producir las arritmias ventriculares, o en el tipo 2, los sustos, con esas cargas de catecolaminas de los sustos, podría producir las arritmias ventriculares. Así que la denervación simpática podría ser. Y eso es lo que os traigo, es un síndrome distinto, que básicamente, por ir viendo rápidamente el electro, pues un electro en ritmo sinusal, con un PR normal, con estrecho, la reproducción es normal, pero qué reproducción tan rara, ¿no? Parece como si las ondas T fueran muy picudas. No es que sean picudas, lo que pasa es que el QT es muy corto. Aquí pasa lo contrario que digamos antes, QT súper corto. Bueno, pues esto lo saco de internet porque yo he visto 0 pacientes que tengan esto. Esto se llama síndrome QT corto, es súper arritmogénico, pero es muy, muy raro. En general se debe a ganancia de función de esos canales de potasio que sirven para repolarizar. Si en vez de perder su función tienen ganancia de función, repolarizarán más rápido la célula y tendremos un QT acortado. Los criterios diagnósticos son estos, vamos, ni siquiera os los aprendáis de memoria porque no merece la pena, esto es rarísimo. Tienes que tener un QT realmente corto, menos de 340, corregido, electro de 12 o bien menos de 360 si tienes pues síntomas o bien historia familiar o bien que hayas tenido esos síntomas, arritmias ventriculares o directamente si se ve una mutación patogénica pues también podemos llegar al diagnóstico en presencia de tener eso sí un QT corto en el electro. ¿Cuáles recomendaciones existen? Pues ninguna. ¿Por qué? Pues porque es algo tan raro que ni siquiera sabemos qué hacer. En general se individualiza y como es algo muy arritmogénico y que nos da mucho miedo, incluso se puede considerar poner un DAI en general a pacientes que, aunque no hayan tenido una parada cardíaca, que ahí está claro, o taquicardias ventriculares documentadas, que ahí está claro, pues ante pacientes con historia familiar, pues bueno, incluso lo podemos plantear, aunque el paciente esté asintomático, porque nos da mucho miedo porque tiene bastante riesgo arrítmico. Alternativas que tenemos, pues podemos dar fármacos que alarguen el QT, como por ejemplo la quinidina, que es un antiarrítmico de clase 1, pues alarga el QT. En el QT corto tipo 1, pues podemos dar quinidina. Y en otros subtipos podemos dar sotalol, que es un antiarrítmico de clase 3 y que también alarga el QT, ¿no? Si lo tienes corto, pues te doy fármacos que lo intentan alargar. Muy bien, pues nada, vamos a resumir y vamos a concluir aquí ya la clase. Para las canalopatías, recordad las principales, que son el síndrome de Brugada por un déficit de función del canal de sodio, el QT largo por déficit de función de canales de potasio o ganancia de ese canal de sodio, el QT corto por ganancia de función de canales de potasio y luego tenemos el tema este de la reaparición precoz, ¿no? Que no sabemos si es genético o no lo es, pero nos meteríamos dentro del saco de las canalopatías en general, aunque no hay ningún canal iónico teóricamente que sepamos que está alterado, ¿no? Pero de esos síndromes genéticos lo podríamos meter porque sigue una cierta agregación familiar. Fármacos para algunos solamente, no en todos los casos. En el QT largo claramente hay que poner beta bloqueantes y eso es lo fundamental. El resto que están en naranjita son indicaciones con menos nivel de evidencia y ni siquiera os las sepáis. Pero básicamente cualquier paciente con QT largo necesita un beta bloqueante y el resto de canalopatías no necesitan fármacos. A todos los pacientes que han tenido una parada cardíaca ya, pues lógicamente habrá que ponerles un desfibrilador. Y en los pacientes si tienen taquicardias ventriculares sostenidas y las vemos, también hay que ponerles un desfibrilador, salvo en la reproducción precoz, que sabemos que no significa nada. La reproducción precoz significa que si ya te has parado, pues te tengo que poner un desfibrilador como cualquier otra persona, ¿no? Y en los pacientes que tienen síncopes, pues ahí lo consideramos, sobre todo en el Brugada y en el QT largo. En el QT corto no hay evidencia porque tampoco sabríamos lo que hacer. Y fijaos, la historia familiar en el Brugada y en el QT largo no la consideramos en una indicación de desfibrilador. Si un paciente con Brugada nos dice, es que mi padre tenía lo mismo y se murió. Bueno, pero tú no, tú estás con nosotros y no tienes por qué desarrollar fenotípicamente lo mismo que tu padre. Esto es, en el Brugada y el QT largo son las más frecuentes, las canalopatías más frecuentes. No tenemos en cuenta la historia familiar a la hora de indicar a nuestro paciente un desfibrilador sí o no. ¿En cuáles lo hacemos? En las que no tenemos ni idea. En el QT corto que es rarísimo y en la reproducción precoz que es muy rara. Aquí sí que lo podemos considerar, si os fijáis, con un nivel de evidencia muy bajito, el poner un desfibrilador a pacientes que tienen historia familiar de muerte súbita, ¿no? Y en el QT largo recordad que hay que poner beta bloqueantes. Por lo tanto, si el paciente tiene síntomas, lo primero es poner beta bloqueantes si tiene taquicardias ventriculares o síncope. Y solamente en el caso de que ya esté con beta bloqueantes y tenga recurrencias es cuando pondremos el desfibrilador. Muy bien, pues nada, con esta tablita acabamos ya. Quiero daros muchas gracias por vuestra atención y me despido.